Bien, hermanos, vamos a nuestras Biblias, hermanos, en este tiempo de estudio bíblico, en Romanos, capítulo 11, versículos del 33 al 36. Hermanos, haré lectura de este pasaje y al finalizar la lectura, hermanos, de forma audible y en una sola voz, todos decimos amén. Dice la palabra del Señor: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insonables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, hermanos. Vamos a orar, hermanos, para poner este tiempo en las manos de Dios. Padre Santo, Señor, gracias te damos, mi Dios, porque sabemos y reconocemos que por tu bendita misericordia, tú traes a tu pueblo en este día santo, mi Dios, establecido para tu honra y tu gloria, para que tu nombre sea exaltado, Señor. Te pedimos, mi Dios, y te suplicamos que, Padre, tú seas en nosotros como iglesia, que, mi Dios, por tu misericordia a nuestras vidas, este pueblo tuyo pueda ser edificado conforme a tu palabra. Te suplicamos, mi Dios, perdón por aquellas fallas que cometemos. Sabemos y conocemos, mi Dios, que fallamos. Pero también, mi Dios, reconocemos que la obra perfecta la ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Y en arrepentimiento y fe, mi Dios, sabemos que podemos voltear a Él, mi Dios, para perdón de pecados. Te pedimos, mi Dios, que tú traigas a quienes han de llegar, Dios, para tu honra y tu gloria, que sean edificados juntamente con nosotros en un solo cuerpo. Gracias, Padre, te damos por todo esto y lo ponemos en tus benditas manos en Cristo Jesús. Amén. 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 Hermanos, vamos a ponernos en pie y vamos a entonar la declaración primaria de fe, hermanos, que tenemos en el credo de los apóstoles. Dios el Padre, poderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó.
muestra de Dios, el Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a buscar a los vivos y a los muertos, y a los muertos. Creo en el Santo Espíritu, la Santa Iglesia universal, la comunión de los santos, perdón de pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Creo en Dios el Padre Todopoderoso. Creo en Dios el Hijo, nuestro Salvador. Creo en Dios Espíritu, el Santo A ver, hermanos, podemos tomar asiento, hermanos. Hermanos, hay un error muy común que muchas veces se comete cuando se quiere interpretar la Biblia. Y es la idea, hermanos, de que nosotros nos acercamos a la Escritura, o que tenemos que acercarnos a la Escritura sin un preconcepto de algunas cosas, hermanos. Para empezar, hermanos, para entender la Biblia, para estudiar la Escritura, sería imposible, hermanos, acercarnos a la Escritura sin tener en cuenta los preconceptos ya puestos en nuestra mente, hermano. Nosotros, hermanos, y dentro de 2 clases más, esta otra a la siguiente, vamos a hablar un poco acerca de esto, hermanos, pero nosotros nos acercamos a la Escritura con el entendimiento de un idioma y una gramática ya establecida. Y esa gramática, hermanos, ya establecida, automáticamente trae a nuestra vida ciertos principios para interpretar el lenguaje. Cuando nosotros nos acercamos a leer la Escritura, hermanos, traemos esos principios para interpretar el lenguaje, y es la forma en la que entendemos, hermanos, ¿sí? Entonces, mi hermano, es imposible, hermanos, que nosotros nos acerquemos a la Escritura y que no tengamos algunos presuposiciones, hermanos, sería la forma correcta de decirlo. Que no tengamos ciertas presuposiciones, hermano. Siempre vamos a tener presuposiciones, hermano. Cuando nosotros vamos a aprender algo nuevo, hermanos, la realidad es que no lo aprendemos de la nada. Lo aprendemos, hermanos, con un sustento en algo que ya sabemos, hermanos, ¿sí? ¿Por qué a los niños, hermanos, antes de aprender a leer,
se les enseña el abecedario. Porque sin saber el abecedario, hermanos, pues no pueden aprender a leer. Entonces, primero se les enseñan ciertas presuposiciones, hermanos, ¿sí? A, B, C, D, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, el entendimiento de la Escritura es algo muy similar, hermano. Si piensas, hermanos, que vas a poder llegar a la Escritura completamente en blanco y dejar tu mente en blanco y empezar a estudiar la Escritura, hermano, eso no es posible. Siempre traes algo, ideas preconcebidas en tu cabeza, en tu mente, que van, hermanos, a direccionar la interpretación que tú des de un texto. Entonces, sí, hermanos, suena muy bonito, hermanos, solo Escritura, somos bíblicos y solamente esta es nuestra única regla de fe y obediencia. Suena muy bonito, hermanos. Pero la realidad, hermanos, es que nosotros llegamos a la Escritura con ideas ya preconcebidas en nosotros. Hermanos, creo yo, hermanos, y esto es algo, hermanos, muy personal. Cualquiera de nosotros, hermanos, tenemos la posibilidad de leer la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Cualquiera de nosotros tenemos la posibilidad de interpretar la Biblia. Cualquiera, hermanos, ¿sí? Pero es la responsabilidad, hermanos, de la iglesia y sobre todo de quienes nos toca compartir, hermanos, la enseñanza, instruir, enseñar esas ideas, hermanos, o esas ideas preconcebidas, o esas presuposiciones para leer, correctas, hermanos. No llegar, hermanos, con presuposiciones incorrectas, hermanos. De hecho, hermanos, usted sabrá, hermanos, que el pastor nos guía en el sentido de la oración familiar, hermanos, diario. Y los jueves, hermanos, ¿qué hace? Explica, ¿sí? Los pensamientos preconcebidos con los que nosotros tenemos que llegar para abordar son explicados, hermanos, porque es parte de la responsabilidad que como ministros de la palabra, hermanos, se tiene. La clase pasada, hermanos, usted recordará, nosotros estuvimos hablando de ciertas afirmaciones e implicaciones básicas para entender de forma correcta la doctrina de la simplicidad de Dios o la simplicidad divina. Y nosotros afirmamos ciertas presuposiciones, hermanos, con las que nosotros tenemos que acercarnos a la Escritura para interpretarla. Primero, hermanos, Dios no está compuesto por partes o de partes. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos, Dios no está compuesto? ¿Alguien me puede hacer el favor de cerrarla? Porque me pegué el sol en la pura. No alcanzo a ver. Ahora sí. Ahora sí ya veo si alguien se está quedando dormido. ¿Sí? Hermanos, Dios no está compuesto por partes, hermanos, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Ahora, ¿esto viene explícitamente en la Escritura? No, hermanos, ¿sí? Se entiende por una buena y necesaria consecuencia, que hoy vamos a ver un poco acerca de eso. Entonces, nosotros decimos que Dios no está compuesto, hermanos, porque los seres compuestos, ¿sí?, necesitan de sus partes para existir de la manera en que existen. Y las partes, hermanos, que componen un todo o un ser, necesariamente necesitan a alguien que ordene esas partes.
alguien distinto a esas partes que sea quien lo unifique. Esto estábamos hablando la semana pasada, hermano. Es decir, hermanos, todo ser compuesto necesita una fuente fuera de él para darle orden. Y eso es lo que pasa con el ser humano, hermanos, ¿sí? El ser humano está compuesto por diferentes partes, ¿sí? Y necesita una fuente externa que le dé orden. Y ese es Dios. Dios no está compuesto, por lo tanto, Él no requiere de una fuente externa que le dé orden. Si nosotros dijéramos, hermanos, que Dios está compuesto y que no es simple, esto haría que Dios fuera doblemente dependiente. Primero, hermanos, sería dependiente de las partes que lo conforman. Y segundo, sería dependiente de aquel agente ordenador que compone o que ordena esas partes. Y eso no puede ser, hermanos. Entonces, la existencia, es decir, el acto de ser, y la esencia, es decir, la sustancia, hermanos, de Dios, no pueden ser dos partes que componen a Dios, hermanos. Ojo con esto, hermanos. ¿Dios tiene existencia? Sí. ¿Dios tiene esencia? Sí. Pero la existencia y la esencia no son dos partes que componen al ser divino de Dios, hermanos. Como el ser humano, hermanos, el ser humano, nosotros ahorita, cada uno de nosotros en este momento, hermanos, ¿tenemos existencia? Sí, existimos. ¿Y tenemos una esencia característica? Sí, también. Pero en nosotros, hermanos, esas dos partes componen nuestro ser. Aunque Dios tiene existencia y tiene esencia, tenemos que aprender a no verlo como lo vemos nosotros, en nosotros. ¿Sí? Entonces, en Dios, hermanos, la existencia y la esencia es igual a la divinidad, no a partes que lo componen. ¿Y cómo entiendo esto? Hermano, esto es un misterio. Esto es un misterio, hermano. ¿Cuándo llegaríamos a entenderlo, hermanos? Cuando seamos como Dios, hermanos. Y eso es imposible. ¿Sí? Pero te das cuenta, hermanos, ¿sí? ¿A qué voy? Cuando interpretamos la Biblia, tenemos que irnos con esa idea preconcebida dentro de nosotros, primero que Dios no es igual que nosotros. Y no es igual que nosotros, hermanos, no por un cliché de moda. Porque nadie tiene problema en admitir, hermanos, que Dios no es igual a nosotros, ¿sí? Todas las iglesias evangélicas, inclusive, hermanos, las no protestantes, aceptan que Dios no es como nosotros. ¿Sí? Aceptan que es diferente, pero lo quieren humanizar. Es diferente, pero lo tenemos que humanizar para entenderlo en un lenguaje humano. No, hermano. La Escritura lo que nos enseña es sobre Dios lo que no es Dios. Lo que sí es Dios, hermano, para nuestro razonamiento es sumamente complicado. Se sale de nosotros, hermano. Dios entonces tiene que ser idéntico en su existencia y en su esencia. ¿Sí? Por lo tanto, ambas son idénticas entre sí. No podemos verlas como dos cosas distintas. ¿Sí? Y este precisamente es el problema que les comentaba, hermanos, que muchos y muchas iglesias de tinte calvinista, hermanos, incluso reformado, cometen este error, hermano. En buscar separar una parte de Dios, hermanos, que es su existencia divina, su sustancia, y que esa no cambia, pero proteger una parte, ¿cómo? De distinguir su esencia, ¿sí?
de una parte, hermanos, que puede cambiar conforme su propósito, ¿sí? Y poner estas dos partes y decir, estas dos partes conforman a Dios. No, hermanos. Estas dos partes tienen que ser iguales, hermano. La idea, hermanos, de un estado contingente de Dios en el que puede sufrir alteraciones por el ser humano es un error doctrinal, hermanos, que está muy cerca, así, de ser una herejía. Y no muy cerca, así, de ser una herejía, hermanos, porque al hermano Hugo se le ocurrió. No, hermanos, porque los concilios ecuménicos de donde parte el de la declaración de fe doctrinal que acabamos de hacer, lo determinaron así. Porque la iglesia, hermanos, en la escritura, lo determinó así, hermanos. Entonces tenemos que cuidar esa parte, hermano. Todo lo que hay en Dios es Dios, hermanos. ¿Sí? Cada uno de sus atributos son idénticos a su esencia, hermanos. Hay un pastor muy famoso, hermanos, que tiene un libro muy conocido. Y ojo, hermanos, no tengo nada en contra de este ministro, hermanos. Al contrario, hermanos, creo que es de mucha edificación para la iglesia, hermano. No voy a decir el nombre, hermanos, pero muy seguramente cuando les diga el título del libro, muchos van a saber, hermano. El título es sobre los atributos de Dios. Y habla de atributos comunicables e incomunicables. Y dentro de los atributos incomunicables, que ojo, hermanos, no estoy diciendo que los presente de forma incorrecta. Estoy diciendo, hermanos, que se puede malinterpretar la idea de atributos incomunicables y de atributos comunicables. ¿Por qué, hermanos? Porque la idea es, los atributos incomunicables son aquellos atributos que pertenecen exclusivamente a Dios. Y los atributos comunicables son aquellos que puede compartir en cierta forma con el hombre. Es decir, hermanos, nosotros no somos todopoderosos, ¿verdad? Entonces dice, el atributo incomunicable de Dios es que es todopoderoso. Pero pregunto, hermano, ¿nosotros podemos amar? Sí, entonces dice, entonces el atributo comunicable de Dios es el amor. ¿Por qué el atributo comunicable de Dios es el amor? Porque es un atributo que puede compartir con nosotros. Hermanos, desde esta perspectiva pudiera no tener mucho problema, pero si lo analizas a fondo, sí te puede acarrear problema. Porque te puede llevar a pensar que el amor de nosotros es como el amor de Dios. Y eso no es correcto, hermanos. Hermanos, todos los atributos, si decidiéramos, hermanos, hablar y afirmar de atributos de Dios, en la definición de comunicables o incomunicables, todos son incomunicables, hermanos. Es decir, hermanos, nunca pienses, hermanos, en el atributo, por ejemplo, del amor de Dios, similar al de nosotros. Ahora, hermanos, ¿por qué nosotros no podemos o nos cuesta concebir que Dios está irado con el pecado? ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nosotros nos enojamos, pecamos, ¿verdad? Pero cuando Dios manifiesta su ira contra el pecado, Él no está pecando. Entonces uno dice, ¿entonces cómo? Porque lo queremos entender en un razonamiento humano. Ah, bueno, entonces para que no se escuche tan feo, pues entonces voy a decir, es ira santa. Ah, ¿y desde cuándo existe ira santa y no santa? ¿Sí? No, hermanos, la clave está en entender el ser de Dios. Y ojo, hermanos, cuando se dice que la ira es un atributo de Dios, estamos diciendo, hermanos, ojo con esto, que la ira es lo mismo que el amor, que es lo mismo que la bondad, que es lo mismo que la santidad, que es lo mismo del Todopoderoso. Hermanos, y eso es una realidad. En Dios así es, hermano. Porque en Dios no puede ser diferente a algo. Porque no está compuesto, hermano. El hombre, hermanos, un hombre o una mujer
¿Estamos de acuerdo que pueden ser buenos? El hombre puede ser bueno, hermano. ¿Sí? El hombre, hermano, puede ser sabio. El hombre puede actuar con justicia. El hombre puede ser misericordioso. ¿Sí? Pero estos atributos, hermanos, no son idénticos a su esencia humana. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Todos los hombres en el mundo son buenos? No. ¿Todos los hombres en el mundo son misericordiosos? No. Entonces, los atributos que tienen los hombres no necesariamente son iguales a su esencia. ¿Estamos de acuerdo en esto? El problema, hermanos, es que para nosotros entender a Dios de forma correcta, tenemos que aceptar, aunque no lo entendamos, que su esencia y sus atributos son lo mismo. Aunque en el ser humano no, pero en Dios sí. En los hombres, hermanos, o en las personas, los atributos son ciertas realidades que añaden una cualidad a ese ser, ¿sí? Extra a su forma sustancial. Pero como Dios es simple, no puede haber una distinción real entre su esencia, es decir, su forma sustancial, y sus atributos o perfecciones. En Él no puede haber esa distinción. Por lo tanto, mis hermanos, Dios no necesita lo que no es Dios, es decir, lo que no es divinidad, para que Dios siga siendo lo que es. En ese sentido, hermanos, todos los atributos de Dios o perfecciones son realmente idénticos entre sí. Para muchos, hermanos, esto pudiera ser muy difícil de aceptar. ¿Por qué? Porque te enfrentas con la ira. Concebir, hermanos. Y luego muchos, hermanos, ojo, porque también este es un extremo delicado, hermanos. Muchos en la defensa de esta posición, ¿sí?, argumentan, esa es la razón entonces por la que Dios sí es autor del mal. No, hermanos, no es autor del mal. Si alguna vez usted leyó a un chino hereje, hermanos, Che aumentado, es un hereje, hermanos, de primera. Y muchos reformados actuales van siguiendo la línea de él. Porque no han entendido, hermanos, correctamente el que Dios es simple, no está compuesto. Ojo, hermanos, recordemos, cuando hablamos que Dios es simple, no lo entendamos como Dios como cualquiera, no. Dios es simple porque no es compuesto por partes. ¿Sí? Dios es simple porque su esencia, su existencia, sus atributos son lo mismo. ¿Sí? Y son unos, o sea, es exactamente lo mismo. ¿Sí? John Owen, hermanos, muchos hermanos no pueden admitir que su poder no es lo mismo que su sabiduría, que su bondad, ¿sí?, no es lo mismo que su eternidad. Y así sucesivamente, hermanos, para muchos les cuesta trabajo esto, ¿no? Pero la realidad, hermanos, es que su poder es lo mismo que su sabiduría es lo mismo que su bondad. Su bondad, hermanos, ojo, su bondad es lo mismo que su ira. En ese entendimiento, hermanos, pudiera parecer una locura para nosotros, pero te das cuenta cómo bajo ese entendimiento y bajo esa idea preconcebida, entonces nosotros no tenemos ya necesidad de buscar argumentos como la ira santa. No, hermanos, es la ira de Dios. Sí, hermanos, la ira de Dios, hermanos, es santa. ¿Por qué? Porque todo en Él es santo. Su santidad es lo mismo que su ira. ¿Sí? John Owen, hermanos, dice lo siguiente referente a esto. Los atributos de Dios que solo aparentan ser cosas distintas en la esencia de Dios, son todos esencialmente iguales entre sí. Y cada uno de ellos es igual a la esencia misma de Dios. Todos sus atributos, hermanos. Entonces, hermanos, Dios es bueno
no en virtud o como resultado de su bondad. Dios es bueno en virtud de ser Dios. Dios es sabio, no como resultado de su sabiduría. Dios es sabio en virtud de ser Dios. ¿Sí? Dios es todopoderoso, no como resultado de su poder. Dios es todopoderoso en virtud de ser Dios. Entonces, hermanos, bajo este entendimiento, Dios manifiesta su ira contra el pecador, ojo, no en virtud de la desobediencia del hombre, manifiesta su ira contra el pecador en virtud de ser Dios. ¿Sí? Hermanos, no negamos, hermanos, que el hombre pecó. No negamos, hermanos, que el hombre corrompió el pacto de obras. No negamos, hermanos, que a causa de la transgresión de Adán, todos, hermanos, estamos condenados fuera de Cristo al infierno. No lo negamos. Pero, hermanos, la ira de Dios se manifiesta en virtud de ser Dios, no en virtud o no como consecuencia de. Esto es importante, hermano. Esto es bien importante. Ahora, hermanos, vamos a pasar a la base bíblica. Como dijimos la vez pasada, hermanos, no hay un solo texto bíblico que hable de la doctrina de la simplicidad de Dios. No hay uno solo, hermano. No lo vamos a encontrar. Esta doctrina, hermanos, se desprende como buena y necesaria consecuencia por el entendimiento de otras doctrinas que se enseñan claramente en las Escrituras, como buena y necesaria consecuencia, como lo afirma nuestra confesión de fe, hermanos, nosotros entendemos ciertas doctrinas. Hermanos, la doctrina de la Trinidad es algo, hermanos, o es una enseñanza que surge como buena y necesaria consecuencia de la doctrina de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Como buena y necesaria consecuencia deriva la doctrina de la Trinidad, hermanos. La Biblia sí nos habla claramente de Dios Padre, nos habla claramente de Dios Hijo, nos habla claramente de Dios Espíritu Santo, pero en ninguna parte menciona Trinidad. Entonces, hermano, ¿cómo surge? Como buena y necesaria consecuencia. La doctrina de la simplicidad de Dios, hermanos, también surge como buena y necesaria consecuencia. Pregunto, hermanos, ¿la doctrina de Dios Padre será más importante que la doctrina de la Trinidad? No, ¿verdad? Tienen la misma importancia. Aunque una, hermanos, viene explícitamente en las Escrituras y la otra se difiere por buena y necesaria consecuencia. Entonces, hermanos, que una doctrina se enseñe de forma explícita en la Escritura no la hace más importante que una doctrina que se da por buena y necesaria consecuencia, como es el caso de la Trinidad y como es el caso también de la simplicidad divina. Ahora vamos a ver tres doctrinas, hermanos. La independencia divina, hermanos. ¿Sí? Esta doctrina sí viene en las Escrituras. ¿Sí? La infinidad de Dios, hermanos, ¿sí? Y la creación, hermano. Hay más, hermanos, pero por lo menos de estas tres doctrinas, nosotros encontramos los argumentos bíblicos suficientes para que por buena y necesaria consecuencia afirmemos la simplicidad de Dios, hermano.
Ahora, vamos a ver cada uno de estos, hermanos, ¿sí? La independencia divina nos dice que Dios es AC, ¿sí? Que Dios es AC, hermanos, significa que Dios existe por sí mismo, no como causa de Él mismo, sino como primer motor inmóvil de todo. Eso significa que Dios sea AC, y es la independencia de Dios. Entonces, como se deduce que no deriva ningún aspecto de sí mismo, es decir, su esencia, su existencia, sus atributos o su actividad de ningún otro ser, se puede decir que Dios es AC, que Dios es independiente. ¿Sí? El apóstol Pablo, en 1 Romanos 11, la lectura que hicimos en este momento, dice lo siguiente, hermanos. Cuán insonables, desde el 34, ¿por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y termina, ojo, diciendo, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Isaías 40:11, 40:14, hermanos, dice, ¿a quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? Como absolutamente nadie, en el entendido escritural, le ofrece algo a Dios o le da algo a Dios, Dios, hermanos, no está en deuda con nadie. Porque Dios no recibe nada en absoluto fuera de Él. No lo necesita, hermanos. Hermanos, para muchos pudiera parecer una locura el afirmar esto. Pero ¿cómo puede ser que Dios no nos necesita? Dios necesita que su pueblo le alabe. No, hermanos, Dios no necesita que su pueblo le alabe. En la mañana leíamos, hermanos, la lectura de Mateo. Parafraseando un poco, si ustedes creen que tienen por padre a Abraham, de cierto les digo que el Señor puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Y ojo, hermanos, no es que Dios iba a levantar de las piedras, iba a formar seres en ese momento y los iba a hacer hijos de Abraham. ¿Sí? No era esa la intención, hermano. La intención era que se dieran cuenta que Dios no los ocupa, aunque fue declarado Israel el pueblo de Dios. Pero aún así no los ocupa, no nos ocupa, hermanos. Para los creyentes, hermanos, muchas veces, para el pueblo evangélico, esto es muy complicado de entender, hermanos, y de aceptar. Porque lamentablemente, hermanos, como dicen por ahí, muchos nos creemos la última coca en el desierto. Y eso es lo peor, hermano. Ninguno de los que estamos aquí, hermanos, para Dios somos la última coca en el desierto. Ni uno. Hermanos, Nabucodonosor lo entendió y a veces nosotros como evangélicos no lo aceptamos. Daniel 4:35, hermanos. Dice Nabucodonosor, todos los habitantes de la tierra son considerados como, ¿qué? Como nada. ¿Y él hace qué? Según su voluntad, en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Hermano, él lo entendió, hermanos. Y nosotros creemos que nosotros somos indispensables para Dios. Hermanos, gloria a Dios, hermanos, por los que están aquí, hermanos. Gracias a Dios, hermanos, porque están obedeciendo a Dios en su palabra. Pero, hermano, estamos aquí porque nosotros lo necesitamos.
a Él. No porque Él necesite de nosotros. No, hermanos, Dios no está pensando, hoy no vino el hermano. No, hermanos. Él no nos necesita, hermano. Dios es independiente. ¿Sí? El que Dios sea independiente, la única manera, hermanos, de ser independiente es que sea simple, no compuesto. Porque de otra manera necesitara a alguien que lo moviera. Hermanos, yo espero que no se nos olvide este concepto, hermanos, de acto-potencia. ¿Sí? Acto-potencia, hermanos. Y potencia no en cuanto a fuerza, sino a la posibilidad de cambiar. ¿Sí? ¿Qué pasa con el acto, hermanos? El acto pega en la potencia y la potencia cambia. Todos nosotros funcionamos de esa manera, hermanos. Se ocupa un acto que es una energía que mueve la potencialidad que tiene el ser humano de ser transformado. Dios no tiene potencia. Dios es acto puro. Un acto que no necesita potencia. Es increíble, hermanos, cómo esto es difícil de entender para muchos evangélicos. Pero, hermanos, humanamente hablando, ojo con esto, hermanos, que les voy a decir, humanamente hablando, para los hombres más sabios, humanamente hablando, que han existido en la tierra, lógicamente después de Salomón, han afirmado esto, hermanos. Y muchos en un celo bíblico no lo afirman. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quieren hacer a Dios como nosotros. Pero eso no es posible. Segundo, hermanos, la infinidad o infinitud divina. Sí recuerda, hermanos, que estamos hablando de la doctrina del teísmo clásico. Ojo, hermanos, he tratado de no ser muy conceptual, ¿sí? En términos doctrinales, hermanos, teológicos. Pero hay ciertos términos, hermanos, que como iglesia necesitamos conocer, hermanos. El teísmo clásico, hermanos, es uno de esos, hermanos. Alguien dijo una vez, hermanos, y estoy completamente de acuerdo en lo que dijo. Sin teísmo clásico no hay reforma. El problema es, hermanos, que muchas iglesias buscaron, hermanos, la reforma dentro de sus iglesias sin teísmo clásico. ¿Y qué empezó a pasar con esto, hermanos? Se empezaron a acarrear muchos errores, hermanos. Y en algunos casos hasta herejías, hermanos, por el desconocimiento de esto. Y ojo, hermanos, el teísmo clásico, hermanos, si bien es cierto, es entender, hermanos, el ser o la naturaleza de Dios desde la perspectiva histórica, pero no únicamente, hermanos, por recitar el credo. Desafortunadamente, hermanos, hay muchas iglesias, hermanos, que se recita el credo y muchas veces, hermanos, que ojo, hermanos, no quisiera caer en un extremismo. Pero, por ejemplo, hermanos, no se tiene ni la más mínima idea de lo que es que Jesucristo descendió al infierno. Si recordará, hermano, nosotros ya vimos alguna enseñanza, hermanos, desde la perspectiva histórica, usted recordará, y vimos la enseñanza también desde los catecismos, hermano, que es una realidad, hermanos. La enseñanza histórica, hermanos, del Jesucristo descendió a los infiernos, fue suavizada al extremo, hermanos, en los catecismos. Muy, muy suavizada. Y muchas veces, hermanos, en la intención de reformarse,
¿Hacemos a la iglesia afirmar que Jesucristo descendió a los infiernos? Sin saber lo que es eso. Alguna vez alguien, un hermano, no es de aquí, de Sonora, hermanos, pero me preguntó, su iglesia era reformada y él enseñaba y no sabía qué era el tártaro, hermano. Yo espero, hermanos, porque ya lo vimos, hermanos, ¿sí? Los que se recuerdan la enseñanza deberían saber qué es el tártaro, hermano. El Antiguo Testamento nos habla del tártaro, hermano. Pero a grandes rasgos, hermanos, es parte del Hades, hermano, ¿sí? Del infierno. ¿Sí? Las mitologías griegas, hermanos, ojo, las mitologías griegas hablan del tártaro, hermano. Y muchas veces nosotros como cristianos no estamos, hermanos, instruidos en eso. Entonces, hermanos, reformar una iglesia va más allá, hermanos, de estas inscripciones que están aquí atrás. Va más allá, hermanos, de machetearte la institución de Calvino. Va más allá, hermanos, de memorizarte frase por frase la confesión de fe. Va más allá de eso, hermano. Va más allá de memorizarte los credos. Es buscar entender, hermanos, por qué se afirman cada una de estas afirmaciones doctrinales. Y ahí es donde la iglesia va empezando a reformarse. Por eso mi intención, hermanos, en este sentido, es que esta perspectiva del teísmo clásico la veamos cada vez con más profundidad, hermanos. Y créanme, hermanos, aún sigo quedando por encimita. Yo espero, hermanos, que si el Señor lo permite, en unos 2 años más, estemos preparados para otro, más a profundidad. Y el sueño, hermanos, quizás más adelante, que en un tiempo, hermanos, un grupo de varones estén preparados para, con un lenguaje, hermanos, profundo, poder tocarlo. Pero mientras, hermanos, tenemos que ir paso a paso, hermanos, paso a paso. ¿Sí? Porque si no, también mucho nos puede volar, hermanos. La infinitud divina, hermanos. Continuamos con la infinitud divina, hermanos, ¿sí? El teísmo clásico sostiene que Dios es infinito en todos los sentidos. Y esto es enseñado en las Escrituras, cuando la Escritura declara la grandeza de Dios y la exalta, y lo exalta, como por encima de toda la creación, hermanos. ¿Qué dice el Salmo 8? Salmo 8, versículo 1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. ¿Sí? Primera de Reyes 8:27 nos dice, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo te he edificado. Hermanos, Dios está, hermanos, en su plenitud de ser fuera, hermanos. Hermanos, ¿Dios está aquí ahorita? Sí. Qué bueno, hermanos, que escuché por lo menos 2, 3 amén. A ver, voy a hacer como que no dijeron 2 o 3. ¿Dios está aquí ahorita? Amén. Bueno, ya 4, hermanos, ya ahí la llevamos, hermanos. ¿Sí? Dios está aquí ahorita, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Dios está aquí ahorita, hermanos, pero estas 4 paredes, hermanos, ni de cerca, insignificantemente, hermanos, detienen a Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos salir, hermanos, y la gloria de Dios se manifiesta, hermanos, todavía. Hay otros pasajes, hermanos, que hablan de esto y atestiguan esa plenitud. Isaías 48:12 dice, oye Jacob y tú Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero y yo también el postrero. Hermanos, Apocalipsis 1:8 dice que Dios es ¿qué, hermanos? ¿Alguien se acuerda? El alfa y el omega, hermanos, ¿sí? Ojo, hermanos, ¿qué no debemos de entender de esto, hermanos?
que Dios es un alfa en proceso de convertirse en un omega. Esto no dice la Escritura. La Escritura dice que Dios es el alfa y el omega, hermanos. Es el principio y el fin, hermanos. Entonces, hermanos, ¿Dios tiene principio? No. Hermanos, la línea temporal del hombre, hermanos, es finita. La línea atemporal de Dios es infinita, porque es todo su ser, hermanos, ¿sí? Una línea de tiempo, hermanos, no puede detener la grandeza de Dios, hermanos. Por eso decimos que Dios es el alfa y el omega, que Él es el principio y el fin. No porque sea alguien que está iniciando y está a punto de desarrollarse y va a culminar. No por eso. Aunque reconocemos, hermanos, que Dios se ha revelado progresivamente en la Escritura, ¿sí? Hermanos, Cristo no comenzó a existir, hermanos, en el año 0 o 3, para muchos. Cristo no empezó a existir en ese tiempo, ¿no? La existencia del Hijo es eterna. ¿Sí? La existencia del Hijo es eterna. Hay muchos que niegan la existencia del Hijo eterna, hermanos. Eso es un error, hermano. El Hijo ha existido eternamente, como el Espíritu Santo también ha existido eternamente. ¿Por qué, hermanos? Porque son Dios. ¿Sí? Dios no es alguien que va a llegar a ser. Él ya es, hermanos. Es eternamente idéntico en plenitud de su ser, ¿sí? Para poder ser genuinamente infinito. Y la única forma, hermanos, en que Dios pueda ser genuinamente infinito, ¿sí?, es que no sea compuesto. Esa es la única manera, hermanos. Es decir, que no tenga, hermanos, composiciones más básicas de su propia divinidad. Si Dios tuviera ciertas composiciones más básicas de su propia divinidad, entonces ya Dios no podría ser infinito. Porque todo compuesto tiene un origen. Entonces, entender que Dios no es compuesto y que en ese sentido Dios es simple, es afirmar que Dios no tiene origen. La creación, hermanos. La creación, hermanos. Hace un tiempo, hermanos, yo espero que sí lo recuerden, hermanos, cuando hablamos de la confesión de fe, en el punto referente a la creación, explicamos los primeros 3 capítulos del Génesis. Hermanos, para muchos, el no entender correctamente los 3 primeros capítulos del Génesis pudiera significar incluso, hermanos, no conocer el Evangelio. El Evangelio, hermanos, resplandece en los primeros 3 capítulos de Génesis. 3:15, hermanos, se le llama el protoevangelio, hermanos, porque es la primera revelación del Evangelio. ¿Sí? Muchas doctrinas, hermanos, desprenden de un entendimiento correcto de los primeros 3 capítulos del Génesis. De la doctrina de la creación, hermanos. La simplicidad divina, hermanos, también se desprende de la doctrina de la creación. Si Dios, hermanos, es el primer ser del que fluye todo el resto de los seres, se deduce, hermanos, que no debería su propio ser estar conformado por partes o elementos constitutivos, aun cuando llamemos esos elementos santos, hermanos. El problema del por qué he rechazado esto, hermanos, usted conoce, hermanos, o ha escuchado hablar de un hombre llamado Sócrates. El problema, hermanos, con esto es que muchos lo rechazan porque este fue el primero que empezó a hablar de esta forma. Y luego Platón empezó a pulir un poquito más. Y luego Aristóteles llegó, hermanos, y pulió más, hermanos. Y luego, hermanos, tiempo más adelante llegó Agustín, hermanos, y empezó a pulir más esta enseñanza de Aristóteles, de Platón y de Sócrates.
Y luego llegó Aquino, hermanos, y la cúspide, hermanos, de esto llegó. Luego llega, hermanos, Lutero, llega Calvino y empiezan a retomar un poco. Ay, hermanos, pero aparece el empirismo inglés, hermanos, con gente como Berkeley, Hume, Hobbes, Descartes, Kant, y empiezan a echar a perder todo. Y empiezan a negar muchos principios. Es curioso, hermanos, pero muchos que hoy se niegan a aceptar estas doctrinas de la simplicidad, por ejemplo, porque dicen que tienen principios filosóficos, no tienen el más mínimo temor, hermanos, de aceptar principios, hermanos, que un hombre llamado David Hume, que en 2 clases más lo vamos a ver, postuló. Y que esos principios, hermanos, se han metido en las iglesias de hoy. Y este es un filósofo, hermanos, de la edad premoderna. Pero, hermanos, por ignorancia muchas veces no vemos ni de dónde salen las cosas, hermanos. Entonces, es correcto, hermanos, entender nociones preconcebidas, pero buscar tener las mejores. ¿Sí? La creación, hermanos, primero, en la creación, Dios no utilizó materiales ya existentes. Dios no utilizó materiales existentes, hermanos. Hermanos, ojo, la idea de que la creación surgió de la nada no es del todo correcta, hermanos. La creación no surgió de la nada, hermanos, porque nada surge de la nada. Porque nada, ¿qué es? Pues nada. Entonces, nada puede surgir de la nada. La creación, hermanos, surge de Dios. Y Él es Dios, hermano. Romanos 11, hermanos, dice, de Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¿Sí? Entonces, primero tenemos, hermanos, Dios no empleó materiales existentes para crear, hermanos. ¿Sí? Para la primera creación, hermanos, de todo, Dios no creó materiales existentes. Dios mismo, de Él, creó todo. Ojo, hermanos, no lo vamos a ver esto ahorita, pero sí se escucha muy bonito decir, es que lo que existía, existía, pero todo estaba en desorden. Es muy bonito, hermanos, pensar que Dios puso en orden lo que estaba en desorden. Y sí, hermanos, Dios puso en orden lo que estaba en desorden. Pero hay que entenderlo en el sentido correcto, hermanos. Porque si todo nace de Dios, y Dios es un Dios de orden, entonces, ¿cómo empatamos la idea? ¿Sí? No lo vamos a ver hoy, hermanos. En su tiempo, hermanos, lo tocaremos. Pero la creación, hermanos, nos dice que no fue de materiales existentes, fue de Dios, hermano. Nuestra confesión en el capítulo 2, artículo 2, hermanos, dice que Dios es la única fuente de todo ser, del cual, por el cual, y por el cual, perdón, y para el cual son todas las cosas. ¿Sí? Esta afirmación solo puede ser coherente cuando afirmamos la simplicidad de Dios. Si negamos la simplicidad de Dios, la afirmación de Él, por Él y para Él son todas las cosas, no encaja. ¿Sí? Hasta aquí, hermanos. ¿Sí? ¿Te das cuenta, hermanos, cómo no vimos un solo texto, hermanos, que afirme Dios es simple? Pero por buena y necesaria consecuencia, por lo menos de estas 3 doctrinas, hermanos, tenemos que afirmar que Dios es simple. Porque si no, hermanos, es probable que caigamos en una herejía, como históricamente se ha confirmado, hermanos. Sí saben, hermanos, porque lo hemos hablado, que es el arrianismo. El arrianismo sale, hermanos, de una negación de la simplicidad de Dios.
Y de ahí, hermanos, se empezó a fortalecer esa enseñanza. Roma, hermanos, surge de una negación de la simplicidad de Dios. Bien, hermanos, vamos a terminar hasta aquí la clase de hoy, hermanos. Vamos a orar, porque se ha dado el tiempo, y pasaremos después de esto a la celebración de la Santa Cena. ¿Sí? Oramos, hermanos. Padre Santo, Señor, gracias te damos, mi Dios, por este tiempo y por la oportunidad que nos has dado en esta tarde de poder venir y, mi Dios, conocer acerca de tus atributos, mi Dios, tan maravillosos. Te suplicamos, mi Señor, que en la búsqueda del conocimiento, mi Dios, de tu palabra, cuides, mi Señor, en cada uno de nosotros la idea de querer formar un concepto de ti que no sea propio, mi Dios, conforme a las Escrituras. Cuídanos, mi Dios, de poder esforzarnos para conocer aquello que no eres, mi Dios, para poder, mi Señor, en todo momento estarte glorificando como tú lo mereces. Te agradecemos, mi Dios, por este tiempo, por esta iglesia, por el día de hoy, y te suplicamos, mi Señor, que para tu honra y tu gloria, tú sigas proveyendo lo necesario para este pueblo. Gracias, Padre, te damos por todo en Cristo Jesús. Amén. Amén.